Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla. Yo estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes una vez más, compartiendo un tema que, vaya, está en boca de todos. Como ya habrán visto en el título y como les adelanté en la introducción, hoy vamos a desmenuzar la noticia que ha estado circulando por todas partes: Bomba Halil y Esla juntos. La bomba del verano en el mundo del espectáculo turco. Sí, amigos, es una bomba mediática, una que ha encendido la mecha en el mundo del entretenimiento turco, y que, como era de esperar, ha generado muchísimas reacciones, tanto positivas como negativas. Hay quienes están extasiados, quienes celebran el amor y la unión, y quienes, quizás con un dejo de escepticismo, analizan cada detalle, cada gesto, buscando pistas y señales. Antes de que empecemos a sumergirnos en este torbellino de información y especulaciones, quiero pedirles un pequeño favor, como siempre. Si son nuevos por aquí, o si simplemente les gusta el contenido que hago, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se pierden ninguno de mis próximos vídeos. Además, me ayudan muchísimo a seguir creciendo y a traerles más contenido interesante sobre este tema y muchos otros. Ya saben, activen la campanita para no perderse ninguna notificación. Y ahora sí, prepárense porque nos vamos a sumergir en este mar de rumores, fotos y análisis. Vamos a lo que nos concierne. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con el mundo del espectáculo turco, o para quienes necesitan refrescar la memoria, empecemos por presentar a los protagonistas de esta historia. ¿Quiénes son estos personajes que han revolucionado las redes y los medios? Bomba Halil un actor turco de renombre, con una trayectoria consolidada y un lugar especial en el corazón de muchos. Ha participado en numerosas producciones de cine y televisión, y sus papeles en dramas y series han conquistado a audiencias de todo el mundo, desde Turquía hasta Latinoamérica, pasando por Europa y Asia. Es un tipo con un carisma innegable, de esos que irradian una presencia magnética en la pantalla. Lo que he podido observar, a través de entrevistas y apariciones públicas, es que es un hombre bastante reservado en cuanto a su vida personal. Prefiere mantener un perfil bajo, lejos de los escándalos y los chismes, concentrándose en su trabajo y en la construcción de su carrera. Su profesionalismo y talento lo han convertido en uno de los actores más respetados de la industria. Tiene una base de fans leales que lo admiran tanto por su trabajo como por su discreción. Una actriz y cantante turca de un talento descomunal. Es una artista versátil, que ha demostrado su valía tanto en la actuación como en la música. Su voz, que cautiva y emociona, y su presencia escénica, que atrapa y hechiza, la han convertido en una de las figuras más importantes del panorama artístico turco. Ha protagonizado series muy exitosas que han alcanzado fama internacional, y ha sido reconocida con numerosos premios por su trabajo, tanto en la actuación como en la música. Esla es una artista con una personalidad vibrante, con una energía que se transmite a través de la pantalla y del escenario. Es una figura muy popular, con un gran número de fans que siguen de cerca cada paso que da, desde sus proyectos profesionales hasta sus apariciones públicas y sus publicaciones en redes sociales. Esla es, sin duda, una estrella en todo el sentido de la palabra. Ahora bien, lo que ha sacudido a todos, lo que ha generado este revuelo sin precedentes, es la noticia de que estos dos talentos, aparentemente, están juntos. Y digo aparentemente porque, como ya sabemos, el mundo del espectáculo es un terreno fértil para la especulación, la desinformación y, en ocasiones, la manipulación. La información puede ser confusa, contradictoria y, a veces, orquestada para generar interés y generar un mayor impacto mediático. Pero por lo que se ha rumoreado, por las fotos que han circulado, por los comentarios que se han filtrado y por las fuentes cercanas a ambos, parece que sí, que hay una relación. Parece que el amor ha surgido entre estos dos íconos turcos. La noticia de que Bomba Halil y Esla están juntos ha generado un revuelo considerable, y no es para menos. Las razones son múltiples y complejas, y se entrelazan para crear este fenómeno mediático. Primero, porque son dos figuras muy queridas y reconocidas individualmente. Cada uno de ellos por separado, tiene una legión de seguidores que los admiran y los siguen en cada paso que dan. Verlos juntos como pareja implica una gran expectativa por parte del público. La gente quiere saber más sobre su relación, cómo surgió el amor, cómo se llevan, cómo se complementan, y cómo se desarrollará esta historia de amor en el futuro. Los fans están ansiosos por saber más, por conocer detalles sobre su día a día, sus planes y sus proyectos en común.
Segundo, porque ambos en general, han sido bastante discretos en cuanto a sus vidas amorosas. No son de los que suelen estar en portadas de revistas por escándalos o romances mediáticos. Han mantenido un perfil más bien bajo, enfocándose en su trabajo y en su privacidad. Han sabido mantener su vida personal alejada del ojo público, protegiendo su intimidad y la de sus seres queridos. Por eso, la noticia de su relación ha sido una sorpresa para muchos, una revelación inesperada que ha despertado la curiosidad y el interés de todos. Tercero, porque cada uno de ellos tiene su propia historia con el amor. Bomba Alil, como les decía, es más reservado, pero sabemos que ha tenido relaciones anteriores. Esla, por su parte, también ha tenido vínculos sentimentales conocidos. Cada relación previa, cada experiencia, ha formado parte del bagaje emocional que los hace ser quienes son ahora. Cada relación, cada amor pasado, ha dejado una huella en sus vidas, y ha contribuido a construir la persona que son hoy en día. Y aquí es donde la especulación y los rumores se disparan. ¿Cómo se conocieron? ¿Dónde surgió la chispa? ¿Cuándo comenzó su relación? ¿Es algo serio? ¿Es algo pasajero? ¿Cómo se sentirán sus exparejas? Las redes sociales se han inundado de preguntas, de análisis, de teorías. Los fans se han volcado a comentar las publicaciones de ambos, a buscar pistas, a analizar cada detalle, a intentar descifrar qué está pasando. Los foros de discusión, los grupos de fans y los perfiles de redes sociales se han convertido en un hervidero de opiniones, de conjeturas y de especulaciones. Otro aspecto interesante es la reacción de los medios de comunicación. En Turquía, la prensa del corazón es muy activa y siempre está al acecho de este tipo de noticias. Los paparazzis, por supuesto, están en alerta, buscando captar cualquier imagen, cualquier detalle que confirme o desmienta la relación. Los programas de televisión dedican espacios a analizar la noticia, a entrevistar a expertos, a debatir sobre el tema. Los medios de comunicación compiten por obtener la primicia, por ofrecer la información más completa y, en ocasiones, la más sensacionalista. La cobertura mediática ha sido intensa y constante, generando un círculo vicioso de especulación y atención. Y por supuesto, no podemos olvidar las redes sociales. Instagram, Twitter, TikTok se han convertido en el epicentro de la conversación. Los fans expresan su entusiasmo, su sorpresa, su apoyo. Otros, quizás, manifiestan cierta desconfianza o escepticismo. Algunos cuestionan la veracidad de la noticia, mientras que otros se muestran cautelosos ante la exposición mediática. Los memes y los comentarios ingeniosos no se han hecho esperar. Es un fenómeno cultural en sí mismo, donde el humor y la creatividad se combinan para generar contenido viral. Los hashtags relacionados con la pareja se han vuelto tendencia, y los debates online no cesan. Ahora bien, ¿qué implica esta relación para sus carreras? ¿Podría influir de alguna manera en sus proyectos profesionales? Es algo que está por verse y que dependerá de muchos factores. En el mundo del espectáculo, las relaciones personales pueden tener un impacto, tanto positivo como negativo. Dependerá de cómo ellos mismos gestionen la situación, de cómo decidan llevar su relación en público. Si deciden mantenerla en privado, respetando su privacidad y la de su pareja, es posible que el impacto sea menor. Si por el contrario deciden compartirla abiertamente, colaborar en proyectos conjuntos, asistir a eventos públicos juntos, o incluso hacer pública su relación a través de redes sociales, la atención mediática será mucho mayor, y eso podría tener consecuencias en sus carreras. La exposición pública conlleva riesgos, pero también puede generar oportunidades. Podría abrir puertas a nuevas colaboraciones, a nuevos proyectos, y a un mayor reconocimiento del público. La clave está en encontrar el equilibrio, en saber gestionar la fama y la exposición mediática de manera inteligente y estratégica. Y por supuesto, no podemos dejar de lado la especulación sobre el futuro. ¿Cómo será su relación? ¿Durará? ¿Se casarán? ¿Tendrán hijos? ¿Qué tipo de vida construirán juntos? Los medios de comunicación, los fans, todos están deseando saber más. Es algo muy natural, la curiosidad humana es algo innato. Queremos saber qué les depara el futuro a estas dos personalidades, y cómo se desarrollará su historia de amor. La idea del matrimonio, de la familia, del futuro en común, son temas que inevitablemente surgen cuando hablamos de una relación sentimental.
Pero en última instancia, la decisión sobre cómo vivir su relación es exclusivamente de ellos. Es su vida, sus sentimientos, su privacidad. Y nosotros como espectadores, como fans, debemos respetar eso. Podemos especular, podemos comentar, pero siempre con respeto y con la idea de que al final del día, lo importante es la felicidad de cada persona. Es esencial recordar que, más allá de la fama y el glamour, son seres humanos. Con emociones, con sentimientos, con derecho a la privacidad. La presión mediática puede ser muy fuerte y es importante que mantengan su integridad y su bienestar emocional por encima de todo. Necesitan proteger su intimidad y aprender a manejar la atención mediática de manera saludable. La fama puede ser una espada de doble filo, y es fundamental que cuenten con el apoyo de sus seres queridos y de un círculo de confianza. Ahora bien, hablemos un poco de mi opinión personal. Creo que es una pareja que a priori tiene mucho potencial. Ambos son personas talentosas con personalidades interesantes y con una química que, desde mi punto de vista, podría ser muy atractiva. Me gustaría ver cómo se desenvuelven, cómo se apoyan mutuamente y cómo construyen su relación. Me gusta la idea de verlos juntos, de verlos crecer como pareja y como individuos. También creo que es importante analizar cómo esta relación puede influir en la industria del entretenimiento turca. ¿Podría ser el comienzo de una nueva era en cuanto a las parejas de celebridades? ¿Podría abrir puertas a nuevas colaboraciones, a proyectos conjuntos? ¿Podría generar nuevas tendencias en el mundo de la moda, del estilo y de la cultura? El futuro nos lo dirá. Es un tema que genera muchas expectativas y que podría tener un impacto significativo en el panorama del entretenimiento turco. Para finalizar, quiero recordarles la importancia de ser respetuosos con la privacidad de Bomba Halil y Esla. No caigamos en el acoso, no nos dejemos llevar por rumores infundados, y no hagamos comentarios malintencionados. Apoyemos su felicidad y dejemos que construyan su relación a su propio ritmo. Y bien, creo que con esto hemos cubierto los puntos principales sobre la noticia de Bomba Halil y Esla. Hemos analizado quiénes son, la reacción del público, la influencia de los medios y las posibles implicaciones para sus carreras. Hemos explorado las diferentes perspectivas y hemos debatido sobre los diferentes aspectos de esta noticia. Es un tema apasionante, ¿verdad? Quiero agradecerles muchísimo por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Si fue así, los invito a que dejen sus comentarios abajo. ¿Qué opinan ustedes de esta relación? ¿Qué expectativas tienen? ¿Creen que durará? ¿Les gustaría verlos juntos en algún proyecto? Me encantaría leer sus opiniones, debatir con ustedes y saber qué piensan al respecto. No se olviden de darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No olviden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchísimas gracias por su tiempo, por su apoyo, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!